Dios le bendiga en este hermoso momento. Es una bendición muy especial que nos concede el Señor en este hermoso día de poder nuevamente estar con ustedes para compartir. Dios le bendiga en este hermoso momento. Es una bendición muy especial que nos concede el Señor en este hermoso día de poder nuevamente estar con ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes que nos acompañan y están con nosotros para disfrutar la enseñanza de la palabra del Señor. En este día continuaremos dándole seguimiento a la hermosa epístola a los romanos. Pero antes le invito para que se una conmigo a una ferviente oración al Señor, donde comandaremos nuestras vidas en su presencia para que Él se glorifique y esta palabra sea de bendición para cada uno de nosotros que escucharemos este maravilloso mensaje de la palabra del Señor. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, mi Señor y Salvador, le agradezco infinitamente este privilegio que nuevamente me concede estar nuevamente en el aire para compartir el mensaje precioso del Evangelio de las buenas nuevas de salvación. En este momento le pido que su gracia y su misericordia cubra a cada uno de mis hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. También te pido, Señor, que tu gracia nos ayude a entender tu palabra y que tú te puedas glorificar a través de ella y esta palabra tuya pueda hallar un lugar donde poder obrar. Te lo pido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Muy bien, mi querido hermano y amigo. Hoy la cita bíblica la tenemos en Romanos capítulo 7, versículo 14 al versículo número 25 para honra y gloria del Señor. Pero retomaré el versículo número 19. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Versículo 24 y versículo 25. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Estimado hermano y amigo, en este contexto, Pablo deseaba hacer lo bueno y evitar hacer lo malo, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, dijo en el capítulo 7, verso 22. Pero veamos qué nos escribe él. En Efesios capítulo 3, verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, amigo oyente, San Pablo descubre, sin embargo, para su profunda frustración, que estaba haciendo lo malo y evitando hacer lo bueno. Pablo tenía muy buenos deseos, pero fallaba en la determinación. La voluntad estaba lista, pero no el camino.
encontró que, queriendo, dijo él, yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Capítulo 7, versículo 21. Amigo oyente, esta es la tercera de 5 leyes bíblicas de que encontramos en Romanos. Veamos entonces estas 5 leyes bíblicas de las cuales San Pablo explica en esta hermosa epístola. La primera ley, la ley de Moisés, capítulo 3, verso 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Esta es la primera ley que encontramos, amigo oyente, en Romanos, la ley de Moisés. Veamos ahora la segunda ley que encontramos y la cual San Pablo nos explica aquí en esta epístola. La ley número 2, la ley de la fe. Capítulo 3, verso 2. Y él dice, mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. La tercera ley que encontramos, amigo oyente, la ley del pecado. Capítulo 7, versículo 21, versículo 23 y versículo 25. Veamos qué nos dice el apóstol San Pablo tocante a la ley del pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahora, amigo oyente, San Pablo dice aquí la ley de la mente, capítulo 7, versículo número 16. Así que lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ahora, amigo oyente, encontramos la ley del Espíritu. En el capítulo número 8, versículo número 2 al versículo número 4, veamos cómo San Pablo nos presenta la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estimado hermano y amigo, aquí encontramos la solución que encuentra el apóstol San Pablo de todos los puntos de vista que nos ha estado explicando en el capítulo 7. Y él encuentra, amigo oyente, una ley, la cual lo libera del poder de la ley del pecado. Retomemos este escrito. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice San Pablo, me ha librado de la ley del pecado. Estimado hermano y amigo, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos libra a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, estimado hermano y amigo, con profunda desesperación San Pablo dice lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En el capítulo 7, verso 24. Amigo oyente, esta puede haber sido una comparación espiritual con la costumbre romana de castigar al criminal atándolo al cadáver de su víctima, usando así, amigo oyente, su propia descomposición para ejecutar al homicida. Ahora, amigo oyente, encontramos que el apóstol se da cuenta de que el ser humano no puede ni limpiar, ni conquistar, ni mandar, ni corregir, bendito sea el nombre del Señor, ni crucificar la carne. El apóstol entonces, amigo oyente, determina el capítulo 6 con la declaración de que la vida eterna viene solamente por medio de Jesucristo, y San Pablo entonces encuentra la solución a los diferentes planteamientos que él nos ha hecho. Y él nos dice en Romanos 6:23, él concluye de esta manera el capítulo 7, afirmando que la vida victoriosa solo se alcanza por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Eso nos dijo en el capítulo 7, versículo 25. Ahora, amigo oyente, antes de dejar el capítulo 7, porque en breve estaremos tomando el capítulo 8, que nos va a introducir a la tercera fase de la estructura de esta hermosa epístola. Pero antes de dejar este capítulo, amigo oyente, nos puede ser de ayuda el resumir brevemente el propósito y ministerio de la ley del Antiguo Testamento. Ahora, amigo oyente, hagamos un resumen. ¿En qué consistía las tres secciones de la ley en el Antiguo Testamento? Primera sección, los 10 mandamientos. Éxodo capítulo número 20. Retomaré algunos versículos de este contexto. Y el Señor dijo: no tendráis dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás tu obra, mas el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Bendito sea el nombre del Señor. El otro versículo, amigo oyente, de esta primera división de la ley
del Antiguo Testamento, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que hay en ellos, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tu siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mi querido hermano y amigo, hay otra cosa también interesante que encontramos aquí en esto. Segunda parte, las regulaciones sociales relacionadas con la gente. En el capítulo número 21 hasta el capítulo número 23. Y luego la tercera parte, amigo oyente, de la ley, las ordenanzas religiosas que tenían que ver con el tabernáculo. Capítulo 24 hasta el capítulo número 40. Ahora, amigo oyente, la ley fue dada casi 5,000 siglos después del pacto abrahámico y no abrogó en ningún sentido las promesas anteriores de Dios. Veamos de qué promesa, amigo oyente, le estoy diciendo. En Génesis capítulo 12, versículos 1 y 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, estimado hermano y amigo, retomemos una escritura muy importante. En Gálatas capítulo 3, verso 17 y verso 18. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después. Vea, estimado hermano y amigo, lo que estamos explicando. No lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Era un camino, amigo oyente, de vida, pero no un camino a la vida. Alabado sea el nombre del Señor. Es muy interesante esta frase que le dije, amigo oyente, últimamente, que era un camino de vida, pero no un camino a la vida. Ahora, amigo oyente, era un camino de vida, pero no un camino a la vida. Veamos lo que dice San Pablo, para ratificar este pensamiento que le dije en este momento. En Gálatas capítulo 2, amigo oyente, versículo 5 y el versículo número 16. Vosotros judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie sería justificado. El versículo número 21 dice de la forma siguiente: ¿luego la ley es contraria a la promesa de Dios? San Pablo dice: en ninguna manera.
Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En la carta segunda a los Corintios, en el capítulo número 3, versos 7 al 9, San Pablo ratifica unas palabras importantes de este contenido que estamos, amigo oyente, explicándole. Y él dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el misterio de la justificación. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, ¿por qué no vino Cristo durante el tiempo de Abraham? Quizás es una buena interrogante que nos podemos hacer en esta maravillosa tarde. Cuando estamos viendo los puntos de vista de estos hermosos escritos que nos presenta el apóstol San Pablo. Ahora, amigo oyente, la fe ya estaba presente. Génesis capítulo 15 y Romanos capítulo 4. La respuesta, amigo oyente, a esta pregunta, ¿por qué no vino Cristo durante el tiempo de Abraham?, es que el significado, amigo oyente, principal de la ley está en el desarrollo de una expectación por un Redentor. Bendito sea el nombre del Señor. En el ministerio del Señor Jesucristo, amigo oyente, Él enfatizó este punto de vista a la gente que lo escuchaba. Cuando la gente le dijo que ellos seguían la doctrina de Moisés, las enseñanzas de Moisés, la ley de Moisés, y el Señor Jesucristo les dijo que sí, ellos seguían esta enseñanza, ¿por qué querían quitarle la vida a él? Pues Moisés, de él había hablado en la ley. Entonces, amigo oyente, encontramos aquí es que el significado principal de la ley está en el desarrollo de una expectación por un Redentor. Amigo oyente, mediante la revelación de la maldad humana. Ahora, amigo oyente, la ley era, por tanto, una adición debido, amigo oyente, a que el pacto con Abraham carecía de suficiente énfasis en el pecado. Dios, amigo oyente, usó el ministerio de dos hombres para desarrollar plenamente el significado del arrepentimiento y de la fe que lleva a la salvación. Veamos estos dos hombres de lo cual le estoy hablando en esta hermosa tarde. El primer hombre es Moisés. Moisés, amigo oyente, nos dio a conocer la maldición. En Gálatas capítulo 3, verso 13, mire lo que San Pablo nos explica. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, amigo oyente, ¿qué nos presenta Abraham? Amigo oyente, Abraham nos presenta la bendición. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor, explicada por el apóstol San Pablo.
en Gálatas capítulo 3, verso 9, al versículo 14. Retomemos este contexto de la Biblia. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Amigo oyente, es evidente porque dice San Pablo: el justo por la fe vivirá. Versículo número 12. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió, amigo oyente, dice el apóstol, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús, sigue diciendo el apóstol en el versículo 14, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ya vemos, amigo oyente, el primer planteamiento de Moisés y el primer planteamiento de Abraham. Ahora veamos el segundo planteamiento de Moisés. Amigo oyente, Moisés señaló el sistema de muerte. Segunda de Corintios capítulo 3, verso número 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora entiende el segundo planteamiento de Moisés, amigo oyente, que Moisés en este segundo aspecto, él señala el sistema de la muerte y Pablo lo explica. Ahora, amigo oyente, en Romanos capítulo 7, versículo 9 al 10, San Pablo nos hace una presentación muy interesante. Y él dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Ahora, amigo oyente, veamos el segundo planteamiento que nos hace Abraham. Aquí, amigo oyente, Abraham apuntó al de la vida. Veamos qué nos explica esto. Para explicar este planteamiento de Abraham, después de haber oído y explicado el segundo planteamiento de Moisés, en Romanos capítulo 4, verso 17 al 25 dice de la forma siguiente: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. En el verso número 20, tampoco dudó por incredulidad,
de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Verso 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Bendito sea el nombre del Señor. En Hebreos capítulo 11, verso 19, el escritor también nos explica de este contexto, amigo oyente, de este tópico interesante que estamos viendo, desde este punto de vista de Abraham. Y el escritor nos dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Veamos, amigo oyente, otro planteamiento que encontramos que nos hace Moisés. Moisés nos lleva a la crucifixión. Gálatas capítulo 2, verso 19. Veamos cómo San Pablo explica este planteamiento que encontramos, amigo oyente, haciendo un resumen de la ley de Moisés. Y San Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto. Vea, amigo oyente, Moisés nos lleva a la crucifixión. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. En Gálatas capítulo 3, verso 13, San Pablo dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Veamos el planteamiento, amigo oyente, de Abraham, porque este planteamiento de Moisés nos lleva hacia la crucifixión. Pero veamos, amigo oyente, desde el punto de vista de Abraham. Aquí nos dirige, amigo oyente, a la resurrección. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 19. Pensando que Dios es poderoso, vea usted atentamente este versículo, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, amigo oyente, Abraham nos dirige hacia la resurrección. En Romanos capítulo 4, verso 17, San Pablo nos explica, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Entonces el planteamiento de Abraham, amigo oyente, nos dirige hacia la resurrección. Y el escritor dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. San Pablo, retomando un escrito maravilloso de esta epístola a los romanos, y para hacer notoria las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo, y a la no amada, amada. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente,
es posible separar los dos conceptos. Porque, amigo oyente, porque el pecador necesita la redención. Y para ello ha de ser, sin duda alguna, amigo oyente, regenerado. El nuevo nacimiento presupone, amigo oyente, una verdadera conversión que se reviste de dos aspectos. Alabado sea el nombre del Señor. El pecador vuelve las espaldas a sí mismo, pronunciando, amigo oyente, un no, notando frente a toda tendencia de justificación propia. Amigo oyente, al mismo tiempo, vuelve su rostro a Dios, atreviéndose a decir, si a todas las promesas de la gracia de Dios, ahora, amigo oyente, expresado de otra forma, y en el lenguaje del Nuevo Testamento, pudiéramos expresarlo de la forma siguiente: la redención depende del arrepentimiento y de la fe. ¿Por quién es provisto esto, amigo oyente? Provisto de esta llave, podemos abrir la puerta de los misterios del Antiguo Testamento, averiguando, amigo oyente, su verdadero significado. Ahora, por el pacto de Abraham y por todo cuanto, amigo oyente, surge de él, Dios reitera la palabra de fe en los oídos de su pueblo a través de un proceso, amigo oyente, de instrucción que duró 2000 años. Ahora, amigo oyente, por medio de la ley de Moisés, Dios repetía la palabra arrepentimiento. De modo, amigo oyente, que el régimen legal fue una escuela que enseñaba la contrición durante aproximadamente 15 siglos. Amigo oyente, entonces Jesús vino a Galilea, dice la palabra, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo estaba hablando el Señor Jesucristo, amigo oyente? De las palabras que le he hablado anteriormente. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. ¿Sabe cómo abrió su ministerio y su predicación? Diciendo, el tiempo se ha cumplido. Amigo oyente, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. Esto lo encontramos en San Marcos capítulo 1, versos 14 al 15, amigo oyente. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, de esta manera, con una sola declaración, Jesús une, amigo oyente, perfectamente los mensajes de Moisés y el mensaje de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo dice que vino de Galilea y cuando abrió sus labios para iniciar su ministerio, dijo, el tiempo se ha cumplido. De esta manera, nuestro Señor Jesucristo, en su declaración, une, amigo oyente, perfectamente el mensaje de Moisés y el mensaje de Abraham. Entonces, amigo oyente, podemos decir lo siguiente, concluyendo,
diciendo que la ley funciona. ¿Cómo? En Hechos 20:21 encontramos, amigo oyente, testificando. Así es, amigo oyente, la forma como se concluye. Por tanto, concluimos diciendo que la ley funciona como testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se unen, amigo oyente? ¿Cómo nuestro Señor Jesucristo une estos dos grandes mensajes de estos dos grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento? Podemos decir, amigo oyente, una briada mediante la cual Dios controlaba a Israel desde arriba. Una cerca que separaba a Israel de las demás naciones del mundo. Un espejo revelado la verdadera condición del hombre. Un estimulante que saca a la superficie el pecado oculto del hombre. Un maestro que nos prepara para Cristo y nos lleva a Él. Veamos qué nos dice Gálatas capítulo 3, verso 19, amigo oyente, este maravilloso contexto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Verso 25. Luego la ley es contraria a la promesa de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdadera por la ley. Verso 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. ¿Entiende, amigo oyente? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. En Romanos 3:20, San Pablo añade otras palabras importantes. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En Romanos capítulo 7, verso 7, San Pablo retoma otras maravillosas palabras de este maravilloso tópico que estamos desarrollando en este momento. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere, no codiciarás. Ahora, amigo oyente, siguiendo la estructura y el desarrollo de esta epístola, entramos a esta parte, el premio, que la encontramos en la segunda estructura de esta maravillosa epístola. ¿Y qué encontramos allí, amigo oyente? Ahí encontramos la preservación. El apóstol Pablo ha estado discutiendo hasta ahora lo siguiente. ¿Por qué necesita el pecador ser salvo? La respuesta es, a causa de la condenación. ¿Cómo se salva el pecador? La respuesta, amigo oyente, es mediante la justificación.
la siguiente pregunta: ¿qué sucede después que el pecador ha sido salvo? La respuesta es, amigo oyente, la santificación. Él ahora va a preguntar y él va a responder. Ahora, amigo oyente, ¿permanece el pecador salvo? Respuesta: está en la preservación. Se ha dicho que si la Biblia fuere un anillo precioso, engastado de joyas, la epístola a los romanos, amigo oyente, sería la joya más bella de ese anillo. El capítulo número 8, la más hermosa de las facetas sería de dicha joya. Amigo oyente, Romanos 8, capítulo 8, que en breve lo vamos a retomar, donde explicaremos la tercera estructura de esta epístola, donde vamos a iniciar desde el capítulo 8 y concluiremos esta tercera fase de esta explicación, del estudio de esta epístola, hasta el capítulo número 11. Entonces, amigo oyente, es en esencia una ampliación de San Juan 5:24 y de Apocalipsis 21, versículo 5. ¿Permanece salvo el pecador que ha creído? Sí, amigo oyente, en 7 cosas nuevas muy importantes. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, en Apocalipsis capítulo 21, versículo número 5, y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, mi querido hermano y amigo, ahora entramos al estudio de la parte número 3 de esta maravillosa epístola a los romanos. En esta estructura de la parte número 3 están agrupados, amigo oyente, los capítulos 8, como dije anteriormente, hasta el capítulo número 11. ¿Qué encontramos aquí? En los primeros 4 versículos de esta maravillosa tercer parte de esta epístola, amigo oyente, en razón de su nueva posición. Él ahora está, amigo oyente, en Cristo. Veamos qué nos dice el apóstol. En el versículo número 1 hasta el versículo número 4 de este hermoso capítulo número 8. Y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora entendemos, amigo oyente, el pecador perdonado, en razón de su nueva posición, ¿dónde está hoy? Él ahora está en Cristo. ¿Y qué sucede cuando el pecador ya está en Cristo, amigo oyente? Dejemos que el escrito sagrado nos explique la posición del pecador perdonado por el Señor Jesucristo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea la posición, amigo oyente. Es una posición diferente. Por eso dije que este capítulo es una de las joyas excepcionales que contiene esta epístola. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, San Pablo todavía sigue hablando, amigo oyente,
de la preciosa ley del Espíritu. ¿Recuerda usted de las 5 leyes que San Pablo nos habla en esta hermosa epístola? Y que una de esas leyes era la ley del Espíritu. En el versículo número 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, amigo oyente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado a nosotros de la ley del pecado y de la muerte. Nuestra posición, amigo oyente, entonces, es en Cristo. Verso número 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, que era, amigo oyente, el debate que San Pablo se encontraba en esa posición. Pero él encuentra, amigo oyente, una solución a este punto de vista que nos presenta este versículo, donde dice enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Nuestro Señor Jesucristo condenó al pecado en la carne. Entonces, amigo oyente, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, San Pablo dice, me ha librado de la ley del pecado y de la ley de la muerte. En el versículo número 4, amigo oyente, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted entiende la salida que el apóstol San Pablo nos hace de ese conflicto que aparentemente él estaba inmiscuido cuando nos presentaba esos puntos de vista en el capítulo número 7. Ahora, amigo oyente, el creyente ha sido separado por medio de Cristo de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Gracias y gloria sean dadas al Señor, que Él nos ha separado, amigo oyente, por medio de Cristo. Nos separó de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, amigo oyente, el creyente puede ahora cumplir las demandas de la ley de Moisés. ¿A través de qué, amigo oyente? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que San Pablo nos explicó en el capítulo 8, versículo número 4. Ahora, amigo oyente, notemos algo, que el apóstol Pablo no dice que no hay faltas, que no hay pecados, que no hay aquí imperfección, sino hay condenación. Observemos también, amigo oyente, el elemento tiempo. Es ahora cuando no hay condenación. Ahora dice, amigo oyente, es un presente. Ahora no hay condenación. ¿Y por qué, amigo oyente, no hay condenación? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, amigo oyente, el creyente puede ahora
cumplir esa demanda de la ley. Alabado sea el nombre de Cristo nuestro Señor y Salvador. Ahora, amigo oyente, debido a su nuevo invitado, ahora mora en él el Espíritu Santo. Veamos qué nos dice la Biblia. ¿Cuál es el secreto entonces, amigo oyente, de la victoria? De la ley del Espíritu. San Pablo nos va a explicar aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En el versículo número 9, mas vosotros no vivís según la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos este punto de vista, amigo oyente, hasta aquí, porque este capítulo es sumamente interesante y lo invito para que me acompañe en el próximo estudio de la palabra del Señor. Hasta entonces, que el Señor le bendiga.